Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Termina un año más. 2025 nos ha dejado un montón de cosas a las que mirar relacionado con lo internacional. Sin ir más lejos, en diciembre termina con la firma y la ruptura de varios procesos de paz más que cuestionables. También es el año de la guerra arancelaria comandada por Donald Trump, pero también de la movilización de la generación Z, el derrumbe del derecho humanitario, el rearme de Occidente y, cómo no, la penetración aún más de la inteligencia artificial en todos y cada uno de los estratos de la vida social, política y económica. ¿Y esto dónde nos lleva? Pues nos lleva a un 2026, yo diría, más que interesante, con más incógnitas que certezas. Por ejemplo, ¿cómo se reajustará el tablero geopolítico global? ¿Habrá más protestas que cambien gobiernos en todo el mundo? ¿O hacia dónde irán las guerras en este 2026? Por eso, hoy, justamente en este nuevo episodio de Larga Distancia, hacemos un ejercicio de futuro. Pensamos el mundo que viene y los retos a los que probablemente nos tendremos que enfrentar durante los próximos 12 meses. Y lo haremos acompañados de analistas e investigadores especializados en relaciones internacionales y geopolítica del CIDOB, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Empezamos. Arranca Larga Distancia, un podcast de revista 5W con Javier Sánchez. Las nuevas reglas del juego están claras. El trumpismo inauguró una nueva era en la instrumentalización de la coerción económica y tecnológica. Y ahora veremos quién se adapta mejor en un año que consagrará la ley del más fuerte. En el fragor de la resaca arancelaria, del intervencionismo expansionista y la transaccionalidad, asistimos a una aceleración de la reconfiguración global de las conexiones comerciales, financieras y geopolíticas. Así comienza el informe que ha publicado recientemente, como decía, el CIDOB, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona, sobre las principales tendencias y desafíos que conforman la agenda global. Paul Morillas, director de CIDOB, bienvenido a Larga Distancia, ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien, gracias por acogernos. Bueno, si te parece, empezamos con el gran actor de este año, que ha sido Donald Trump, porque podrán gustar más o menos, podrán ser más o menos controvertidas, pero lo que está claro es que las políticas de Donald Trump han guiado, ¿no?, el devenir de este año. Sí, lo que vemos con el ejercicio de la política por parte de Donald Trump es una gran imprevisibilidad en las formas, es decir, siempre el regate corto y siempre nos trata de sorprender con una nueva negociación o con un nuevo contacto con algún líder o cambiando el guión previsto, pero una gran constancia en el fondo. En su política exterior. Vemos que la cuestión de América primero, ¿no? America First es realmente lo que guía su política exterior, en particular en lo comercial, pero también utiliza los resortes de la diplomacia transaccional, ¿no? Aquello que sirve a mi interés nacional en Estados Unidos no sirve para el otro. Entonces todo es mucho más confrontacional, todo es mucho menos respetuoso con los valores o las instituciones o las maneras de funcionar, podríamos llamarlas convencionales, y todo es esa nueva guerra por el poder, ese nuevo contacto para ver qué puede sacar cada uno de la negociación en cada uno de los términos, ¿no? Por lo tanto, hemos visto un Donald Trump, insisto, focalizado en su agenda de gobierno, en política exterior en particular, pero tratando de despistarnos a la mínima que puede con cómo se desarrollan los hechos en el corto plazo. Esto en lo referente a 2025, ¿seguirá siendo así en 2026? Bueno, probablemente lo que veremos es un refuerzo de su voluntad de hacer de Estados Unidos un socio imprescindible, y eso me refiero, por ejemplo, a las negociaciones de paz que pueda haber en marcha, ¿no? La de Oriente Medio, aunque sea una situación inestable, pues sí parte de esa premisa del plan de paz de Donald Trump. Y en Ucrania lo estamos viendo, su voluntad de tener un acuerdo estas Navidades y con la mirada puesta al día de mañana. Lo que no tenemos ninguna certeza es cómo se articula el futuro de estos sitios. Es decir, la paz no es solo la ausencia de conflicto. La paz es algo más, es reparación, es reconstrucción, es condiciones justas para que no haya otro conflicto. Todas esas cuestiones en la mente de Donald Trump tienen un papel muy secundario, y lo que le interesa es la foto y seguramente el apretón de manos para demostrar que él ha hecho mucho para la paz internacional. Justamente hablando de paz y estabilidad en lo internacional,
si miramos a Estados Unidos, vemos que el 85% de los estadounidenses afirma que la violencia política está cada vez aumentando en su país. No lo vemos con las redades, por ejemplo, del ICE. ¿Avanza el mundo, no solo Estados Unidos, hacia una nueva ola de autoritarismos? Bueno, hace tiempo, ya diríamos desde principios de esta década, que vemos todos los índices apuntándonos en la misma dirección, ¿no? Una degradación de las democracias, un refuerzo de los autoritarismos, no solo países que son más autoritarios de lo que eran, sino también democracias consolidadas que pierden calidad democrática, ¿no? Entonces, que poco a poco van copiando algunos de las herramientas de funcionamiento de los regímenes, si no autoritarios, sí híbridos, ¿no? Y ese refuerzo del autoritarismo es algo que sucede en Estados Unidos, claramente, donde los equilibrios entre las instituciones, los que en inglés llamamos los checks and balances, se degradan, pero pasa en muchos otros sitios, también en Europa. Hay muchos países donde la independencia del poder judicial, donde la interferencia en elecciones nacionales es un caldo de cultivo bastante generalizado, ¿no? Por lo tanto, la democracia está pasando por un mal momento, lo que no significa, y eso apuntamos en el informe, que haya elementos de resistencia a ese autoritarismo, ¿no? Y siempre hay que verlo como la historia de la democracia y la historia del autoritarismo siempre es nunca es un proceso con un final conocido, es más bien ondular, ¿no? Hay veces que se refuerza la democracia, a veces que se refuerza el autoritarismo, y en esas fases nace, ¿no?, también la resistencia a aquellos que no quieren ver más autoritarismo en sus sociedades, ¿no? Y estamos precisamente en esta dinámica dicotómica entre autoritarismo, pero también resistencia al autoritarismo. Antes hacías mención a esos procesos de paz que se están construyendo y que se están rompiendo también muy rápidamente. 2026 arrancará con esas negociaciones de paz en Ucrania, que parece que la paz nunca va a llegar, pero que siempre está cerca. ¿Es realista pensar al final que en 2026 llegará una tregua, un alto el fuego, una posible paz en Ucrania? Bueno, es simboliza muy bien lo que comentaba sobre esa performatividad, imprevisibilidad de Donald Trump en el regate corto y la posición de fondo, ¿no? Y ahí vemos cómo Donald Trump se mueve por esa necesidad imperiosa de que haya un acuerdo de alto el fuego en Ucrania, pero lo que no vemos es una presión significativa hacia la parte agresora, en este caso Rusia, que ha invadido a Ucrania ya hace 3 años, y que, digamos, en ese punto de partida de las negociaciones que pone encima de la mesa Estados Unidos con Rusia, casi que parece haber comprado totalmente el argumentario de Rusia, ¿no? Los negociadores americanos. ¿Por qué? Pues que, por ejemplo, consolidan su presencia en territorios que todavía no están ocupados, ¿no? Y que ya se da por hecho que van a ocupar y que van a ser territorio ruso el día de mañana. Ya no hablo de Crimea, hablo de regiones dentro del Donbass que no están ocupadas todavía. O, por ejemplo, las garantías de seguridad de Ucrania, que básicamente significa que podemos dar a Ucrania para que el día de mañana Rusia no la vuelva a atacar, son muy endebles, ¿no? Y por lo tanto, ese argumentario que Putin y Trump parece que utilizan respecto a la guerra de Ucrania se va consolidando. Y esto es lo curioso, que de alguna manera alguien, y esperemos que esa sea la Unión Europea, tiene que contrarrestar esa tendencia a mirar hacia Rusia, hacia los polos de poder fundamental que tiene desde Washington Donald Trump. Donald Trump entiende el mundo en base a lógicas de poder y entiende que Putin es fuerte y que Moscú tiene las de ganar en esa guerra. De lo mismo en China con Xi Jinping y el mismo en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es intentar dar a entender que una paz es algo más complejo y que necesita una construcción justa, y ahí los europeos deberían de jugar todas las bazas que puedan para conseguirlo. Te preguntaré más adelante sobre Estados Unidos y esa relación que tiene ahora con Europa y el papel de Europa, pero aquí ocurre algo casi paradójico, ¿no? Que es que Ucrania ha pasado al inicio del conflicto de considerar a Washington casi como el mayor aliado que tenía a percibirlo casi como un adversario. Uh-huh. Bueno, porque básicamente es verdad que al principio de la guerra quienes dudaban más de proveer de la asistencia necesaria a Ucrania para defenderse eran los europeos, y en cambio en tiempos de Biden los americanos hicieron el primer esfuerzo, pero eso ya no es así. Ahora hemos visto que Estados Unidos iba retirando progresivamente su compromiso con Ucrania, mientras que los europeos han ido sumando, ¿no?, sus capacidades económicas a la capacidad de provisión de armamento y de mecanismos de defensa de Ucrania para ya estar a la par con Estados Unidos. Y si miramos el total de la ayuda económica, Europa ya es protagonista. Lo que ha hecho Estados Unidos básicamente es retirarse de aquello que Trump ya nos decía en campaña. Estados Unidos no tiene interés en conflictos que le cojan lejos
de su visión reduccionista de lo que es el interés nacional norteamericano. Y para él, Ucrania está en Europa. Y por lo tanto son los europeos quienes se deben de encargar y en cualquier caso entrar en conversaciones con Rusia, que tiene en su patio trasero esos países que considera todavía parte de su órbita, ¿no? Ucrania es uno, pero Moldavia podría ser otro, Georgia podría ser otro, y por lo tanto la duda para Europa es, muy bien, quizá nosotros tenemos que encargarnos de nuestra propia seguridad y de lo que suceda en Ucrania. Tenemos que ser los valedores de la Ucrania del mañana y de su seguridad. Muy bien, pero ¿qué hacemos mientras tanto? Mientras no tenemos las herramientas de inteligencia necesarias, mientras no tenemos la capacidad de totalmente sustituir la asistencia americana, ¿cuán somos capaces de esa retirada americana colmarla con las capacidades europeas? Y estamos en ese mientras tanto en el cual Europa todavía no es suficientemente fuerte para tener ese papel. Y además esto sucede en un momento en que Europa está intentando aumentar ese gasto militar, pero en mitad hay que hablar de que tienen varios países una crisis financiera enorme, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Francia. Bueno, es que es muy difícil pensar que la Unión Europea puede hacer mucho más con los recursos que tiene, ¿no? Es decir, si uno mira el gasto en términos del PIB en Europa o en Estados Unidos, en Europa, en el conjunto, en la Unión Europea equivale a poco más del 1%. El gasto que Europa dedica a las políticas europeas es un 1% del PIB, del total del PIB europeo, mientras que en Estados Unidos estás en el 30% aproximadamente, y en los países nacionales el gasto público respecto al PIB también está entre el 25 y el 30 o el 40%. Es decir, no puede Europa o no podemos pedirle a Europa cosas que no tiene capacidades financieras y de sistema de toma de decisiones tampoco para realmente realizar. Lo que debemos de hacer es, queremos una Europa geopolítica, una Europa que se dedique a la defensa y la seguridad, que también se siga dedicando al cambio climático y se dedique a la tecnología. Bueno, pues entonces hay que dotarla de las herramientas y de los recursos necesarios para poderlo hacer, si no es pedirle peras al olmo. Y esto también sucede al mismo momento, que están ocurriendo muchas cosas juntas, en que Estados Unidos acaba de presentar una nueva estrategia de seguridad nacional donde, entre otras cosas, lo más destacado es que se desmarca, ¿no?, de esos lazos que mantenía con la Unión Europea. ¿Realmente Europa ha dejado de interesarle a Estados Unidos o responde a esos vaivenes, a esas estrategias para ejercer presión de Donald Trump? Por supuesto, Europa no interesa a Estados Unidos lo que interesaba antes, ¿no? Y eso ya no es solo de Donald Trump, viene de más lejos. Ya incluso en tiempos de Obama ese giro hacia el Pacífico ya estaba claro. Lo que es esta estrategia de seguridad nacional es una estrategia altamente ideológica e ideologizada. Es decir, entiende que la política exterior americana es una política basada en cultivar la resistencia dentro de Europa, lo que significa dar alas a los proyectos más euroescépticos, más de extrema derecha y los partidos que más representan esas fuerzas políticas, y eso que parece el movimiento MEGA, ¿no? Make Europe Great Again, a imagen y semejanza del movimiento MAGA en Estados Unidos, ¿no? Y en esa ideologización de la Unión Europea, claro, la Unión Europea representa todo lo que a Estados Unidos y a Trump no le gusta hoy, ¿no? Que es la supresión de fronteras, que es la cooperación internacional, las instituciones fuertes, todo esto no gusta a Trump. Por lo tanto, en esa estrategia de seguridad nacional pide una Europa que se disgregue desde el centro de poder de Bruselas a las capitales nacionales. Pero es muy curioso porque pide esto y al mismo tiempo quiere que Europa sea protagonista de los asuntos internacionales. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿cómo podemos conseguir que Europa reemplace el poder de Estados Unidos en Europa si al mismo tiempo das alas y das fuerza a aquellas voces que lo que quieren es disgregar Europa, ¿no? Es una gran contradicción en términos, pero que ideológicamente es la base de la estrategia actual. Creo que en ese impasse también se encuentra la Unión Europea, muchos gobernantes, porque mientras Europa trata de redefinirse, ¿no?, su lugar en el mundo y cómo actuar en consecuencia, Estados Unidos busca otros socios. Lo decías tú en un artículo publicado recientemente, ¿no?, busca socios en Qatar, en Turquía, en la India, ¿no? Bueno, porque el mundo efectivamente hay algo que no vamos a cambiar, y es que el mundo va a ser y sigue creciendo la lógica de la multipolaridad. Es decir, ya no solo son las grandes potencias las que importan mucho, por supuesto, también son las potencias medias. Qatar es un ejemplo claro, es un país muy pequeño con muchos recursos del ámbito energético, ¿no?, el petrolífero y del gas, pero en cualquier caso trata de jugar su papel como actor de mediación en la región de Oriente Medio. Algo que gusta mucho a Donald Trump, que quiere la paz en Oriente Medio. Pues ahí hay una alianza
entre Estados Unidos y Qatar con ese propósito compartido. Pero a veces ese es el propósito y a veces será otro el propósito. Lo que importa es que en ese mundo multipolar todo el mundo juega su juego particular, su interés nacional. Y lo que queda fuera del tablero de pensamiento de los grandes actores es la cooperación, las instituciones, los retos compartidos, las pandemias o el comercio o la tecnología, la inteligencia artificial y su regulación o el cambio climático. Todas estas cuestiones más de cariz transnacional tienen muy pocos adeptos ahora a la hora de defender una acción conjunta y decidida para afrontar esos retos. En cambio, el interés nacional prima por todas partes. Y si hablamos de socios de Estados Unidos, entonces hay que hablar obligatoriamente de Israel, porque en 2026 sí, hablaremos de Gaza, seguiremos haciéndolo, porque ya han muerto más de 70.000 personas. Bueno, pues para hablar de Gaza tengo aquí a mi lado al investigador y experto en Oriente Medio, Musa Burekba. Bienvenido a Larga Distancia. Gracias. Musa, pese al alto el fuego, los asesinatos de civiles estamos viendo que siguen, al igual que el bloqueo, ¿no?, de ayuda humanitaria, entre otras cosas. ¿Qué escenario podemos prever para 2026 respecto a Gaza e Israel? Yo creo que podemos prever un poco más de lo mismo para el 2026, es decir, una situación en la que la violencia ha bajado comparado con antes del mes de octubre, del llamado plan de paz de Trump, pero no estamos en una situación de tregua, porque hay muertos a diario, ¿no? Entonces, yo creo que para el 2026 un escenario probable sería un escenario que podríamos decir parecido al escenario a la libanesa. Entonces, estamos en una situación en la que no es realmente una guerra, es una especie de zona gris. En el caso de Gaza, quizás ya no será un genocidio o quizás normalización del genocidio, puesto que cada vez que Israel lo considere necesario, se permite matar a civiles o a combatientes. Y esto, básicamente, o sea, es un escenario que veo probable, porque tenemos básicamente una situación, o sea, hay un problema estructural con este plan de paz de Trump. Es básicamente que no incluye, no contempla ningún mecanismo de supervisión para que cada parte pueda cumplir con la tregua, ¿no? Y entonces, dentro de esta situación, yo creo que los niveles de violencia pueden seguir más o menos igual, pero esto dependerá esencialmente de dos factores, creo. El primer factor es la capacidad de Washington a presionar a Tel Aviv lo suficiente para que la violencia a la que asistimos hoy, que no deja de ser catastrófica, por cierto, pues no vaya a más. Y por otro lado, en el 2026 hay elecciones en Israel. Entonces, nada impide que Benjamin Netanyahu, ¿no?, el primer ministro que ha demostrado su capacidad increíble de resiliencia, pueda usar el año que viene, pueda ir a más en diversos escenarios de violencia, justamente para poder ganar estas elecciones. Y aquí solo me gustaría llamar la atención sobre un tema, porque esto va más allá de Gaza. Tenemos este alto al fuego, que no es un alto al fuego entre Israel y Hamas. Tenemos una situación muy parecida en Líbano, donde Israel sigue exigiendo el desarme de Hezbollah, pero Hezbollah está totalmente opuesto a ello. Entonces, una tregua extremadamente frágil. Y finalmente, una especie de alto al fuego entre Irán e Israel. Alto al fuego tras una guerra en la que Israel no ha conseguido sus objetivos, que era detener el programa nuclear iraní. Entonces, teniendo todo esto en cuenta y todos estos factores, yo creo que para el 2026 no veo tanta estabilidad, pero tampoco me atrevería a decir que la situación en Gaza o en estos países pueda seguir más o menos igual, ¿no?, en esta especie de zona gris. Claro, mencionabas esas elecciones en Israel, pero también tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos enfrenta a esas elecciones de medio mandato, que es como un referéndum, una especie de referéndum, pero no sé qué clase de presión, digo, por lo que decías antes, qué clase de presión podemos esperar de Estados Unidos cuando lleva 2 años apoyando incondicionalmente, ¿no? A ver, las presiones que pueden tener, o sea, si nos fijamos un poco en la política de Donald Trump en Oriente Medio, como en otras partes del mundo, pero en este caso está determinada por Trump y un entorno extremadamente restringido de personas, ¿no?
Witkoff es parte de ello, su yerno Jared Kushner también. Y todo el business, todos los negocios que rodean la persona de Trump también están muy vinculados con los países del Golfo. Entonces, diría que si Trump busca presionar a Israel para mantener estos niveles de violencia y evitar que vayan a más, lo haría más bien de cara a salvaguardar sus propios intereses en los países del Golfo que por el bien de los palestinos. Y de hecho, yo creo que, por si no quedara claro, se ve claramente en este plan de paz. Se trata de hacer la paz sin los palestinos y hacerla en contra de sus propios intereses. Entonces, ¿qué tipo de presión? Yo creo que tiene que demostrar, o sea, para que su plan de paz muy imperfecto siga adelante, es imprescindible que siga teniendo el apoyo de los países árabes. Y para tenerlo, tiene que mostrar a los países árabes que está presionando a Netanyahu, como lo hizo con esta famosa llamada de Netanyahu al emir de Qatar durante la visita presidencial de Netanyahu en Estados Unidos. Entonces, yo creo que Estados Unidos, o al menos Donald Trump, sí que tiene interés, como decía, en contener la presión, pero esto no quiere decir en absoluto ni hacer la paz, ni, como decía antes, elaborar un plan que sea a favor de los palestinos. Desde este punto de vista, yo creo que el 2026 demostrará claramente no sé si se dice en castellano, la vaguedad destructiva, el carácter vago de este plan y cómo estas ambigüedades acabarán sepultando la soberanía palestina en la franja. Un punto importante de ese plan de paz que se presentó fue la reconstrucción, que sin duda será el nuevo caballo de batalla durante este año también. Y hemos visto, ¿no? El jefe del ejército israelí hace poco ha declarado que esa línea amarilla, ¿no? Tras la cual se han replegado las tropas israelíes, es ya para ellos una nueva frontera para Israel. Bueno, es un poco irónico, ¿no? Porque Israel es el único país en Oriente Medio que no tiene realmente fronteras y que no ha dejado de moverlas desde su creación en el 48, el 67, el 63, y de hecho, más allá del territorio de Gaza, sí que Israel está por encima de donde tendría que estar el Líbano y en Siria. Y no hay que olvidar que en la coalición del gobierno israelí actual tenemos a elementos muy fundamentalistas como Smotrich, como Itamar Ben-Gvir, que llaman a la realización del Gran Israel, y esto llama justamente a expandir más las fronteras. Pero básicamente yo volvería al tema que mencionaba antes. Se trata de implementar un plan de paz, el llamado plan de paz de Trump, que no hace referencia alguna al derecho internacional. Este plan no hace referencia en absoluto a Cisjordania, ni a las fronteras, ni prevé un calendario para la retirada de Israel de la franja, para la retirada definitiva. Entonces yo creo que para Israel se trata básicamente de explotar a fondo estas ambigüedades. Y de hecho, cada una de estas cláusulas fue negociada entre Netanyahu y Trump antes de hacer público el plan de paz. Y desde este punto de vista, pues es estratégico para Israel, yo creo, apropiarse el 58% de la franja, que es lo que tenemos, ¿no?, entre esta línea amarilla y el fin del territorio inicial, digamos, de la franja. Lo que estamos viendo es que esa continuación de la violencia que hablas, esa impunidad con la que ejercen, es que cada vez hay menos líneas rojas, y mientras poco a poco desaparecen esos tratados internacionales, el mundo al final se rearma. Eso es un hecho. Es cierto que se trata de una tendencia que ya hemos visto en años anteriores, pero que sigue al alza. Vamos con ello. Entender el mundo es difícil, pero vale la pena intentarlo. Escucha Larga Distancia. Según el último informe del Stockholm International Peace Research Institute, los ingresos procedentes de las ventas de armas alcanzaron la cifra más alta desde 1989, con un total de 679.000 millones de dólares en 2024. If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war. Nous avons besoin d'augmenter nos capacités de défense et nous avons besoin de bâtir, sur les quelques années qui viennent, des capacités de défense autonomes pour les Européens. Today, I am pleased to announce that NATO has already added an additional $1 trillion in defense spending over the past decade.
Escuchábamos algunas de las voces más importantes en el rearme de Occidente, y para entender mejor esto me acompaña a mi lado Karma Kulumina, investigadora senior del CIDOB y coordinadora justamente del informe que mencionaba al principio Paul, e Inés Arco, especialista en Asia Oriental y política china. Bienvenidas a Larga Distancia. Muchas gracias. Gracias. Karma, empiezo contigo. ¿Qué países se están armando más? Pues un poco estas voces, estas declaraciones ya nos daban la pista. Las que más se han beneficiado de este rearme son claramente las empresas militares de Estados Unidos y también las europeas, pero a la vez este nuevo rearme tiene una característica propia, y es que la gran parte del pastel se lo lleva también la inteligencia artificial. Y aquí el dinero que está haciendo grande la tecnología en IA militar es sobre todo Estados Unidos y China. Esta es la gran parte del rearme. Luego en Europa, además, hay otra añadidura, que es el retorno también del servicio militar obligatorio. Uh-huh. Es decir, que hay un rearme en efectivos también que veremos cómo se acelera además en 2026 a todavía más países en Europa. Has avanzado ya algunos temas que trataremos más en profundidad, pero en el informe hay un concepto que me ha gustado, que me ha parecido cuanto menos interesante, que era la robotización de las guerras, que es una tendencia que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo esto va a cambiar la forma de entender las guerras del futuro? Exacto, para nosotros también ha sido uno de los elementos diferenciales en este proceso de militarización, que es este nuevo papel de los drones, ¿no? Cómo los drones están cambiando la guerra, esta violencia por control remoto. Y de hecho no se trata solo de Ucrania o de Gaza, incluso, que es lo que tenemos más presente. Es que los drones están cambiando el conflicto fronterizo entre Pakistán e India, por ejemplo. Han aparecido en el mar de la China Meridional, han aparecido en Haití, en Colombia. Uh-huh. Por tanto, hay toda esta nueva zona gris. De hecho, han aparecido en Europa, ¿no? Con esta sensación de inseguridad que puede dar la aparición de drones en los aeropuertos de la Unión Europea. Hay una nueva presencia de los drones, hay una gran también inversión en drones, y después la mayoría de víctimas en estos momentos, en esta violencia que crece, también es por drones. El 70% de las víctimas que ha habido en Ucrania este último año ha sido precisamente con ataques con drones. Y ya lo mencionabas, no solo es Estados Unidos, sino que China es también la gran dominadora del mercado global de los drones. Según el informe que habéis publicado, domina alrededor del 80% del mercado, ¿no? Exacto. Inés es nuestra experta en China, pero realmente lo que estamos viendo es cómo estas grandes potencias tienen unos planes propios. China tiene un plan precisamente para desarrollar, porque ellos dominan todos los componentes de producción de los drones y tienen un plan para los próximos años. Estados Unidos tiene un plan propio también para el desarrollo de tecnología de drones, y vemos a la Unión Europea intentando buscar su propio lugar en todo este proceso de rearme, que también ha presentado un plan que tiene que empezar a aplicarse en 2026, no solo para la elaboración, que a nivel de producción la Unión Europea va muy por detrás, también de defensa, ¿no? Esta idea de un muro de protección sobre el efecto de los drones. Inés, por alusiones. Dime, vamos a hablar también, si quieres, no solo tanto de guerra, sino de la guerra arancelaria, que mencionaba al principio. El gobierno de Xi Jinping ha mantenido, ¿no?, ese pulso con Donald Trump en su guerra comercial. Incluso ha terminado el año con un superávit comercial, ¿no? Exacto. O sea, lo que hemos visto es que China, al contrario a lo mejor de muchos países europeos, es que se había preparado a esta llegada de Trump. Y lo había hecho ya casi desde el primer inicio de la guerra comercial en 2018. Entonces, bueno, aquí China lo que ha hecho ha sido beneficiarse casi de forma indirecta, de decir, bueno, mientras Estados Unidos está construyendo todas estas barreras a nivel económico, China solamente tiene que estar ahí y decir, yo soy el defensor del sistema internacional, yo soy el defensor del sistema del libre comercio, ¿no? Y vemos que además no solamente lo hace a nivel discursivo, ¿no? Pues a nivel de qué discursos ha hecho Xi Jinping, han hecho Xi Jinping, pero también otros oficiales chinos en Naciones Unidas, y también con medidas simbólicas, ¿no? Es decir, una de las cosas que han hecho han sido mientras Estados Unidos está poniendo estos aranceles, yo se los quito a los países más pobres del mundo. Y esto lo que vemos es lo que tú decías, ¿no? Un superávit comercial que se explica por varios motivos. Uno de ellos es que ha habido como una compra en frenética de este año de compra china para tener los almacenes llenos, ¿no? Y esto es una de las razones que explica por qué la economía este 2025 ha sido mucho más resiliente de lo que en un principio se esperaba,
junto con, por ejemplo, el tema de la inversión en la inteligencia artificial. Pero también hay otro, y es que China está diversificando, ¿no? Y aquí el sur global está cogiendo un papel mucho más relevante. Claro, ¿qué papel puede desempeñar China en esto ya que comentas en la consolidación, ¿no?, de nuevos espacios geopolíticos? Claro, yo aquí te quiero hacer la pregunta de ¿qué son esos espacios, ¿no? ¿Pensamos en actores? ¿Pensamos en nuevas fronteras? Yo diría que en poder, ¿no? Y yo creo que engloba un poco todo. Los actores que están implicados, que como veíamos con Paul, está cambiando, ¿no? Esos aliados que buscan las potencias, pero también esa redefinición de las fronteras. Claro, o sea, si nos fijamos en estos aspectos, es verdad que China ya lleva como una tendencia de largo alcance. Es decir, esto sí que no es algo nuevo y por eso es una cuestión que no se destaca tanto dentro del documento. Pero sí que China está creando y está dando pujanza a estas asociaciones diferentes, ¿no? Como la Organización de Cooperación de Shanghái, que vimos con el desfile militar en septiembre de este año. Está todo el tema de los BRICS. Y es verdad que en estos China está jugando un papel muy importante por también qué visión del orden internacional quieren dar, ¿no? Y una de las cosas que sí que vemos una continuidad es esta idea de que el sistema internacional tiene que democratizarse. No en cuanto a adoptar la democracia, pero a que estos países tengan, o sea, otros países que no sean los países occidentales vayan jugando y tengan una posición mucho más importante. Y en esto sí que vemos que lo hace a nivel de presencia, pues eso, ¿no? En organizaciones internacionales, en narrativas. De hecho, este año han lanzado lo que se llama la Iniciativa de Gobernanza Global, que es también todo un programa de reformas de Naciones Unidas, que lo importante es saber es en un sistema internacional que ya es incapaz de responder a los conflictos, etcétera, qué reforma o qué espacio hay para estas nuevas alternativas que propone China. Y parte de esta guerra que se pugnan, ¿no?, sobre todo China y Estados Unidos, esa guerra arancelaria es por parte, ya lo habéis mencionado, por el dominio de la inteligencia artificial. En el documento habláis de burbuja tecnológica. ¿El mercado de la inteligencia artificial ha llegado a su límite o seguiremos viendo crecer sin parar como lo hemos visto en este 2025? Esta es una de las incógnitas de 2026. ¿Dónde están los límites de este crecimiento? Y es verdad que identificamos tres preocupaciones muy, muy concretas. La primera es la gran dependencia de la economía norteamericana, ¿no?, en esta burbuja tecnológica, en el desarrollo sobre todo de infraestructura de IA, hasta el punto que preocupa que sea una dependencia absoluta de 7 grandes compañías la que está marcando el crecimiento. De hecho, sin el crecimiento de las 5 grandes compañías de inteligencia artificial norteamericanas, la economía de Estados Unidos habría rayado la recesión en 2025. Por tanto, la primera preocupación es esta dependencia clara de Silicon Valley. La segunda es hasta qué punto esta gran inversión se puede justificar a nivel de beneficios. Es decir, ¿realmente estas grandes inversiones van a llegar a dar los beneficios que justifiquen seguir metiendo tanto dinero? Eso tampoco está claro, está por ver. Y si no hay un beneficio al nivel de la inversión, si se frena entonces las inversiones, veremos cómo en cadena eso afecta no solo al crecimiento de la economía americana, sino después al crecimiento de la economía global. Y una tercera duda, el cómo se está invirtiendo, ¿no? Esta idea de la burbuja tecnológica. ¿Por qué es una burbuja tecnológica? Porque al final lo que vemos es que hay un ciclo muy endogámico, circular, ¿no?, de cómo van estas grandes inversiones. Es decir, todo el mundo está invirtiendo en Nvidia, porque Nvidia es la gran productora de los chips que todos necesitan para su desarrollo tecnológico. Por tanto, todas las grandes empresas del Silicon Valley invierten en Nvidia. Nvidia gana mucho dinero y el dinero que gana lo invierte en las grandes compañías que le firman los contratos. Al final estamos hablando de un castillo de naipes que depende de la fortaleza, de la resistencia de todos sus componentes, ¿no? Y aquí también otra vez nos surge esta idea cómo de sostenible es esta idea o es este crecimiento tan circular, tan de burbuja, del que depende la economía norteamericana y por ende la economía global. Pues estaremos atentos a lo que ocurra. Y una de las grandes lecciones que sacamos de este año es que esa guerra comercial de alguna manera también se ha trasladado al ámbito diplomático, ¿no? La necesidad de hacerse con recursos estratégicos, que lo hemos visto en algunos conflictos que tenían un componente principal, ¿no? Hemos visto en propuestas de paz que condicionadas a esa carrera tecnológica. ¿Quién monetiza la paz y qué ejemplos podemos tener?
Para nosotros esta también es una de las grandes consecuencias del vendaval Trump que hemos vivido este año, ¿no? Esta sensación de que la paz por la paz, pero sobre todo la paz de los amigos, ¿no? Porque ¿quién está liderando estas negociaciones? Pues grandes magnates, no los diplomáticos tradicionales, ¿no? Y después, ¿quién se beneficia de estos acuerdos? Y hemos visto que a pesar de la fragilidad de los acuerdos que ha conseguido poner negro sobre blanco Trump este año, son acuerdos frágiles, pero que todos conllevan ya acuerdos comerciales, inversiones de grandes empresas, empresas tecnológicas, grandes constructoras, petroleras, que aspiran a hacer negocio. Lo hemos visto en la República Democrática del Congo, donde, por cierto, la paz es tan frágil que está todavía el conflicto completamente abierto. Lo vemos en Armenia, Azerbaiyán, lo veremos en Gaza si es capaz de enfrentar la reconstrucción en algún momento próximo. Por lo tanto, hay una paz que está monetizada, hay un interés económico, y sobre todo es un interés económico que nosotros llamamos literalmente la privatización de la paz, porque va a manos privadas de grandes empresas. Esta es una de las consecuencias más claras. La otra, precisamente, es esta línea cada vez más difusa entre el sector público y el sector privado. Es decir, que en toda esta recomposición, no solo de la diplomacia, también de la militarización, las líneas entre el gobierno y las grandes empresas también se ha roto. El papel que tiene Palantir, por ejemplo, en estos momentos, ¿no?, en las políticas de seguridad de Estados Unidos, cambia el concepto de relación. Tradicionalmente, estas grandes empresas militares o de desarrollo tecnológico militar vendían sus productos al gobierno de Estados Unidos, que decidía políticas. En estos momentos esta difusión o esta relación está cambiando, porque las grandes empresas militares son parte del proceso de toma de decisiones. Es decir, no es que Palantir venda sus productos, es que Palantir forma parte del proceso de decisión política de los gobiernos, y esto sí que cambia el poder de estas grandes empresas a nivel global. Claro, es que estamos hablando de la privatización, un poco de la paz. Y de la guerra. Y de la las guerra. Dos cosas. Y de la guerra. Sí, tienen intereses en los dos campos. Y yo, como periodista, las palabras son muy importantes, y muchas veces me pregunto que hasta qué punto podemos hablar realmente de paz, cuando al final el objetivo real no es ese cese de la violencia, sino el acceso, ¿no?, económico a una explotación de recursos naturales. Bueno, es que creo que en todo el documento hemos hecho el esfuerzo de ir poniendo paz entre comillas a determinada paz trumpista, o incluso en cursiva, porque lo que Trump llama paz siempre ha sido un principio de alto al fuego. Eso es lo que de verdad se negocia. Pero ya lo decíamos incluso en el documento del año pasado, y creo que es una línea continua que va a marcar la política exterior de Trump, y lo apuntaba Paul en un principio. Al final, Trump lo que busca es forzar esta especie de alto al fuego, pero sin capacidad de resolución de los conflictos, sin ir a la raíz del problema, ¿no? Y eso lo hemos visto en las negociaciones. Cuando Jared Kushner se reúne ahora en 2025 con palestinos e israelíes, le dice: a mí no me habléis de historia, ¿no? Vamos a hablar de qué hay que hacer para tener un alto al fuego o para parar la guerra. Lo mismo ha ocurrido en Armenia, Azerbaiyán. No van a ir a la raíz de la división entre los dos países. Se reúne con unos y con otros, y la pregunta es: ¿qué cuesta firmar un alto al fuego? Y a partir de aquí empezamos a hablar, ¿no? Y es esta idea también de la paz como negocio, o al menos, si no como negocio, una visión completamente transaccional, una visión mucho más pragmática, en cierto modo, pero mucho más vinculada también a intereses económicos. Vamos a hablar ahora, cambiamos de tema, para hablar de los conflictos que vienen. ¿Qué otros conflictos latentes? Hemos hablado de República Democrática del Congo, de otros lugares. ¿Qué otros conflictos latentes pueden estallar en 2026? Bueno, la lista, desafortunadamente, probablemente es larga, ¿no? Pero tenemos que hablar, yo creo, para empezar, de Venezuela. Venezuela para nosotros ha sido también uno de los puntos importantes en el documento, es donde arranca esta idea de la impunidad, ¿no?, del intervencionismo. Por este desplegamiento de tropas, por lo que supone, ¿no?, de cambio en la doctrina de Estados Unidos, por llamarlo de alguna manera, en su patio trasero, esta doctrina Donroe, ¿no?,
como es esta evolución de la doctrina Monroe tradicional, pero Venezuela es claramente un espacio donde puede ir a más la confrontación en los próximos meses. Está por ver también qué papel quiere jugar el Congreso de Estados Unidos, porque el Congreso hasta ahora ha dicho que no hay en estos momentos, ¿no?, justificación para una intervención militar. Veremos cómo evoluciona la posición en el Congreso. Y después, sin perder de vista al final que es una amenaza a Venezuela, pero es una amenaza a Venezuela que tiene consecuencias regionales, ¿no? Que la tensión en Colombia ya ha empezado, y hasta qué punto eso puede también ir mucho más allá en el Caribe. Esta para nosotros es la primera, pero después hay otros conflictos que también Inés ha trabajado. De hecho, esta idea de, como estamos en un momento de impunidad, hay cada vez como un interés o una capacidad de explotar la violencia porque no tiene consecuencias. Entonces, esta explotación de la violencia, aunque sea en un término corto, se está convirtiendo en un instrumento cada vez más en muchos conflictos fronterizos, ¿no? Por ejemplo, en Camboya y Tailandia, en Etiopía, pero también tenemos Afganistán y Pakistán. Ahora es posible, es decir, uno de los conflictos que también señalamos en el documento puede ser incluso entre Bangladesh y Myanmar, que esto no lo hemos visto, pero que tiene que ver también, por ejemplo, con la radicalización de refugiados rohingya en la frontera con Bangladesh, y cómo también esto, en un momento en el que Myanmar va a tener elecciones, pues puede jugar y puede llevar, ¿no?, a estos conflictos, que lo que vemos en muchos casos es lo que decía Karma, ¿no? Es decir, Tailandia y Camboya, vemos un primer estallido este verano y al cabo de una semana se había calmado. Ahora se ha reactivado, ¿no? Y yo creo que también, justamente en estos conflictos así que tienen unas consecuencias mucho más de base, pero que tienen estos estallidos de violencia, pues tienen mucha más posibilidad de que este 2026 se conviertan otra vez en una ignición. Lo estamos viendo a final de año. Es decir, Afganistán y Pakistán está pasando lo mismo, Camboya y Tailandia ya lo estábamos diciendo. Así que la lista, por desgracia, tiene también pues algunos nombres en África. Hablábamos también de Etiopía y de Egipto, también por cuestiones relacionadas con el agua, que desde 5W también habéis trabajado. Sí, exacto. Y la República Democrática del Congo, que también aparece. Inés les llama a estos conflictos de estallido rápido. Pero es verdad, yo creo que al final lo que vienen a reforzar es esta idea, ¿no?, que sale en todos los informes de monitoreo de conflictos, y es que estamos en un aumento claro, continuado de la violencia política, del uso de la violencia política como instrumento. Pues la lista tristemente es larga, pero si os parece hacemos un breve parón para escuchar y centrarnos en Venezuela. Escuchamos a Ana Ayuso, investigadora senior para América Latina. La intervención de Estados Unidos en Venezuela es como una especie de compendio de lo que es la doctrina Trump en la nueva estrategia de seguridad nacional que ha sido recientemente publicada. En ella, América Latina aparece como un espacio de seguridad de Estados Unidos en el que, en defensa de sus intereses, Estados Unidos puede actuar con todos los medios necesarios, ¿no? En este caso empezó inicialmente como una operación antinarcóticos que se hacía a través de una militarización del espacio del Caribe. Pero ha ido escalando y ahora mismo ya es una acción directamente de cambio de régimen, ¿no?, en el cual se ha desplegado toda la flota, se ha militarizado toda la región, se han establecido bases de Estados Unidos, se ha empezado ya a bloquear puertos y a incautar petroleros. Todo esto en nombre de los Estados Unidos. Se ha cerrado el espacio aéreo y ahora la siguiente es el paso de directamente atacar en territorio venezolano, lo que ya significa un paso más allá del conflicto, porque implica entrar en territorio, digamos, bajo la soberanía de Venezuela, lo cual es directamente una violación de los principios de Naciones Unidas, el principio de no intervención, ¿no? Entonces estamos en una situación de escalada en la cual no se sabe cuáles son los límites, y además eso supone un cambio de situación en toda la región, porque además lo que se ha hecho es instalar bases, ¿no?, en diferentes países. Bueno, desde luego Puerto Rico se ha convertido en una base militar desde donde se hacen las operaciones, pero también en Trinidad y Tobago, en Panamá, en El Salvador, por lo cual lo que vemos es una militarización de la región.
Vale, y ahora ya que sabemos más o menos qué nos viene este 2026, es hora de echar un último vistazo atrás a las noticias que se nos han quedado en el tintero. Nos lo explica Agus Morales en su ya clásico Territorio Morales. Territorio Morales. Pues vamos con otra entrega de Territorio Morales. Bienvenido a Larga Distancia, Agus. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido a 5W, Javi. Vamos con las 5W para las 5 noticias olvidadas del año, ¿no? Es una pieza clásica de 5W. Cuando cierra el año, las masas esperan esta pieza siempre, cada año. Es una pieza clásica que empieza por el Who. ¿El quién? La generación Z, ¿no? La generación Z, que además yo creo que quizá nos hemos mareado un poco con todas estas manifestaciones, a veces revueltas incluso, ¿no? Como en Nepal, pero nos vamos también a Madagascar, a Perú, Marruecos también hubo protestas, y lo vemos como algo episódico, no acabamos de ligarlo, y quizá la única cosa que parece que las une, ¿no? Desde fuera es esa generación Z, ¿no? Que además muchas veces es verdad que ha ido acompañado de un gran poder de las redes sociales, por ejemplo en el caso de Nepal, incluso escogiendo una nueva primera ministra provisional a través de Discord, ¿no? Pero yo creo que más que el mensaje son el vehículo, la generación Z o las jóvenes generaciones, que esto es algo clásico también en los movimientos de protesta, y es lo que cataliza de alguna forma esa voluntad de cambios democráticos, y pienso sobre todo en el continente africano, que es donde quizá hay más esa aspiración democrática, pero también las protestas contra la desigualdad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también el prisma no tanto tiene que ser a veces incluso esa lucha que se pretende entre generaciones, sino sobre todo cómo se expresan esos cambios sociales también ante una ola reaccionaria global. Pues voy a aprovechar para hacer un poco de spam, ¿no? Y animar aquí a la gente a que vea ese especial que lo tienen en la web y que está muy bien. Si te parece, seguimos con el what, el qué. La guerra en Sudán, un tema que también hemos intentado dedicar espacio en 5W este año. Hay que decir que siempre lo decimos, Javi. Los periodistas lo hacemos muy mal con los vaticinios, pero en este caso, en 5W sí que los últimos años hemos insistido mucho en Sudán, en concreto, ¿no? Sobre todo desde 2023, evidentemente, que fue cuando estalló la guerra. Es una de las crisis humanitarias más urgentes del momento, y sobre todo la situación, lo que vemos es que con las fuerzas de apoyo rápido, que cada vez tienen más territorio, han conquistado todo Darfur, esa parte occidental del Sudán, con una guerra cada vez más equilibrada, lo normal es que ese patrón de violencia siga, ¿no? Y así como sí que hemos hablado incluso, aunque sea ese tipo de acuerdos de paz express en otros lugares, esas tiritas en otros lugares, aquí no. Y hay que preguntarse por qué, ¿no? Y ahí tiene, yo creo que un papel muy importante, pues los apoyos que tienen, por un lado, las fuerzas de acción rápida, que tienen ese apoyo de Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Con el recurso mineral fundamental, con el recurso del oro, ¿no? De fondo, ¿no? Y por el otro, las fuerzas del ejército más apoyadas por Arabia Saudí y otros países. Pero ahí vemos cómo eso no se acaba de desencallar, se igualan las fuerzas y tenemos que estar atentos a una crisis humanitaria con más de 12 millones de personas desplazadas, la mayoría dentro del país, pero también unos 3 millones que están fuera, y yo diría que es una de las peores guerras del momento. Te tiro ahora una que esta te la sabes bien. El when, el cuándo, la perspectiva histórica. La India y Pakistán vuelven a enfrentarse. Esto siempre lo meto porque como fui corresponsal en la India y Pakistán siempre metemos... No, pero a ver, sí que realmente es una zona fundamental, tanto a nivel demográfico como político, y hemos visto en 2025 como después de un atentado en Cachemira, en la Cachemira bajo control indio, empezaron una serie de ataques y contraataques, ¿no? de la India y Pakistán, que se usaron drones también, pero realmente hubo un momento en el cual ya, como siempre, ¿no? Todo el mundo temió que fuera más, ¿no? Y sabemos que son dos potencias nucleares, pero luego, eso fue en primavera, en abril, pero después, en otoño, vimos también como hubo 2 atentados que no tienen nada que ver en las capitales, en Islamabad y en Nueva Delhi. Uno de ellos es de Pakistán, más conectado con Afganistán. Allí también ha habido combates entre el ejército pakistaní y los talibanes en Afganistán, ¿no? Y las tropas afganas, o sea que ahí vemos también como pues ese problema regional. Pero vemos que después de este momento, la India dijo, Narendra Modi, primer ministro, a partir de ahora, cuando haya un atentado en territorio indio que sea achacable a Pakistán, vamos a responder. O sea, ha puesto el umbral muy alto. Perdón, al contrario, muy bajo. Entonces, eso significa que en el futuro, si hay más atentados y en el momento que una
una parte, en este caso la India, quiera señalar a Pakistán, es posible que se vea obligada, por su misma retórica, ¿no?, a subir ese escalón, ¿no? Así que veremos cómo avanza esto en el medio plazo, como decía antes, con Afganistán de fondo, ¿no?, que es uno de los grandes también países olvidados también, que lo hemos destacado siempre todos los años, donde la población afgana está sufriendo una terrible crisis humanitaria y además hay un apartheid de género que va en aumento. Y hablando de zonas olvidadas, seguimos en el continente para marcar ese where, el dónde, que lo tenemos marcado en Asia Central, que es un lugar que muchas veces se olvida, ¿no? Que siempre te digo, Javi, que tenemos que hacer un podcast de los TANES, ¿no?, de Asia Central. Exacto. Yo creo que es obligado hacerlo. Caerá. Hay cierta oposición, ¿no?, en algunos sectores de la revista, porque dicen, bueno, a ver, ¿esto quién lo va a escuchar o ver? Pues sí, es que son nuestros temas, Javi. Claro que sí. Nuestros temas. El año pasado, este año, ¿no?, 2025, publicamos una crónica que hicimos con Bruna Casas y yo, que fuimos a hacer una cobertura en Uzbekistán, que es sobre el mar de Aral, ¿no?, como un mar que era uno de los más importantes, uno de los lagos más importantes del mundo, el cuarto. Pues en un medio siglo el 90% de su superficie desapareció, sobre todo por los canales de irrigación implantados por la Unión Soviética en los años 60. Pero bueno, es uno de los grandes catástrofes ecológicas de la historia reciente, y ahí veíamos cómo había mucha gente luchando por incluso reverdecer una cosa que ya es un desierto, ¿no? Y en todos estos países de Asia Central, además de esos retos medioambientales, pronto publicaremos también una crónica de Kazajistán sobre la contaminación, de Dani Burgi, pero vemos también donde hay dos elementos que están en el mundo que son muy interesantes, ¿no?, que uno es el elemento democrático, ¿no?, y luego, por supuesto, los recursos naturales, ¿no?, sobre todo el gas en este caso. Y es una zona que me acuerdo que, Zbigniew Brzezinski la llamaba los Balcanes de Asia, ¿no?, y que en su momento tuvo su momento también geopolítico, pero que tiene su importancia, y en 5W nos gusta mirar a lugares a los cuales pues tradicionalmente no se miran tanto. Te dejo ahora a ti hacer el spam y si quieres recomendar esa crónica que escribiste. Y el título. El título es muy, muy criticado, pero es Alquimia verde en el desierto de Aral. Pero el título es antiseo, porque como ya en 5W siempre es antiseo, antitodo, ¿no? Está bien, antiseo, ¿no? Pero es pro poesía. Exacto, tú das apoyo. Esta es la poesía. Sin la poesía no somos nada, Javi. Pues ahí lo tenéis. Y por último vamos con el why, el por qué, que es algo que hemos tratado un poco en el podcast, el derrumbe del derecho internacional humanitario. Sí. Mira, en la revista hacemos sobre todo coberturas de conflictos y de sus consecuencias humanitarias. Y yo siempre he pensado particularmente que, he tenido mis contradicciones con lo que significa derecho internacional humanitario, ¿no? También conocido como derecho de guerra, que es casi un oxímoron, ¿no? Porque hemos visto una y otra vez, pues en Afganistán, en Siria, en el Congo, cómo esas líneas rojas se traspasan una y otra vez. Ataques contra hospitales, contra infraestructuras civiles, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sentido tiene, ¿no?, que haya normas en las guerras? Pues el genocidio de Gaza, de alguna forma, a mí por lo menos me ha hecho despertar un poco en ese sentido de sí poder reivindicar ese derecho internacional humanitario, o al menos renovar esa arquitectura política y legal de después de la Segunda Guerra Mundial, que ahora no solo es que esté obsoleta, sino que muchos países, y pienso sobre todo en este caso en Israel, la manipulan para llevar a cabo sus objetivos militares, ¿no? Esto es lo que, por ejemplo, Francesca Albanese en su informe denominaba el camuflaje humanitario, ¿no? Como ya saben todos los trucos, ¿no?, de alguna manera para retorcer ese derecho internacional humanitario e incluso llevar a cabo, en este caso, un genocidio, ¿no? Por lo tanto, pienso que hace falta una reflexión a fondo sobre qué es lo que se puede hacer para que cuando pase otra vez, que ya vemos algunos escenarios, ¿no?, como Sudán, por ejemplo, donde hay ya ataques o ofensivas genocidas directamente, ¿qué mecanismos puede tener la comunidad internacional para reaccionar? En un momento, es verdad, en el cual cada vez está cada vez más erosionada porque hay un auge del autoritarismo, pero a la vez también, que se ha hablado en el podcast, también hay cada vez más esa diversidad, ¿no?, en el foro global. Por lo tanto, estamos en esa continua tensión que al final ha guiado este año y seguro que guiará el próximo. Pues con este repaso a las noticias olvidadas, si te parece, ponemos ya punto y final al podcast. Se acaba 2025, a ver qué nos depara 2026. Hay que tener siempre un poco de esperanza. Nosotros seguiremos aquí, contando lo que pasa en el mundo. Esa es la única seguridad para 2026, es que 5W lo seguirá contando. Pues ahí lo tenéis.
¿Quieres saber qué pasa en el mundo? Suscríbete a Revista 5W. Crónicas, ensayos, columnas, entrevistas, podcast y fotografía. Pues como habéis escuchado, el podcast se acaba aquí y os podéis apoyarnos siempre a hacer que Larga Distancia llegue a más gente, siguiéndonos en nuestras redes sociales o viendo el podcast a través de YouTube, Spotify, iVoox o Apple Music. Dejadnos comentarios qué os ha parecido, en qué creéis que hemos fallado o qué creéis que va a pasar este 2026. Por nuestra parte eso es todo. El mes que viene volvemos con más crónicas de Larga Distancia. Hasta entonces, salud, periodismo y feliz año nuevo. Larga Distancia, un podcast de Revista 5W. A los mandos, Javier Sánchez. Y en la edición, el equipo de 5W. Larga Distancia es posible gracias al apoyo de cerca de miles de socios y socias como tú. Suscríbete a 5W y ayúdanos a llegar más lejos.